Respetada audiencia, es un gusto y un honor siempre dirigirnos a ustedes. Les recuerdo que Quito, Encuentro de Oportunidades, este segmento que dirige quien les habla, tiene el auspicio municipal y es un diseño concreto de su titular, el alcalde Santiago Guarderas, cuyo empeño es devolverle a Quito su condición de capital ética, moral, política, económica, en todo sentido. Una principalía que perdió la capital lamentablemente en los últimos tiempos y nos va a costar trabajo recuperarla. Esto significa entregar espacios de emprendimiento cívico, patriótico, de todo orden, a ciudadanos, pues, de honor. Esa es la verdad. Y hoy vamos a hablar de un tema que preocupa y angustia a los ecuatorianos, la violencia contra la mujer, el femicidio, el feminicidio, que parece, no es que parece, ya se instaló en el Ecuador lamentablemente y nos tenemos que oponer con toda firmeza. Para ello, vamos a conversar con la legisladora Verónica Carrillo, de Izquierda Democrática, que está visiblemente preocupada por este tema. Verónica, te doy una cordial bienvenida y un gracias especial por aceptar esta conversación. Adelante. Buenas noches con cada uno de ustedes. Primero agradecerte, Marcelo, por este espacio, que es bastante importante el poder hablar sobre el tema de erradicación de violencia hacia las mujeres, donde este año ha sido bastante sangriento, 206 muertes de amigas, compañeras, hermanas, por culpa del feminicidio y por culpa del femicidio, y que es doloroso lo que está pasando. No olvidemos el caso de María Belén Bernal, lo que le pasó en una institución pública, que es la Escuela de la Policía, y que prácticamente dentro de esa institución guardaron absolutamente secreto lo que pasó con ella, y después de varios días de búsqueda le encontraron el cuerpo de María Belén dentro de la escuela, bueno, a las afueras de la Escuela de la Policía, en algo sin entender y sin comprender hasta el día de hoy. También decirte que el Estado podría gastar menos recursos cuando hablamos de prevención que de reparación. Entonces, en ese aspecto es muy importante también entender que la ley que se está tratando dentro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado es una ley que ya fue aprobada en el 2017, que se dio con el gobierno de Lenín Moreno. Sin embargo, el mismo gobierno redujo el presupuesto al 84%, es decir, un presupuesto casi nulo para poder ver las herramientas necesarias sobre el tema de prevención, reparación, atención a la víctima y protección. Cuando tomé contacto contigo, legisladora Verónica Carrillo, conversamos tú y yo de la angustia que sentíamos por un análisis comparativo de lo que acontece en México, un país que está invadido, contaminado por el narcotráfico, los carteles de la droga, y en donde no por cientos, sino por miles hay asesinatos a mujeres, femicidio y feminicidio. Y esto quisiéramos que jamás nunca pase en nuestro país. Ya tenemos algunas experiencias y hay que detenerlas con urgencia. México es un ejemplo justo a no seguir, a no copiar y a combatir. Y quiero hacerte una pregunta concreta, ya que has mencionado el caso Bernal. Esto no es abanderarme, apreciada Verónica, con ninguna postura política, pero si están visiblemente o verosímilmente encubriendo la fuga del criminal, del teniente Cáceres, y encubriendo por parte de la institución policial, ¿cómo es posible que no esté en el país, que haya jugado a Colombia? Entonces, hay una razón para pensar que se trata de un delito de Estado, Verónica, ¿no? Eso es lo que se dice y quisiera analizar contigo este tema. Bueno, dentro de la Asamblea hay una comisión especializada sobre el tema del caso de María Belén Bernal, justamente por lo que tú dices. ¿Es un crimen de Estado? ¿No es un crimen del Estado el hecho de que se haya encubrido al presunto femicida, y sobre todo que le hayan dejado irse? Imagínate lo que es que cuente la mamá, la madre de María Belén Bernal, todo lo que tuvo que pasar para poder pedir justamente respuestas acerca de lo de su hija. O sea, es bastante revictimizante, y sobre todo una institución violenta que no dio respuestas a tiempo y que ahora tiene una presunta culpable acerca del caso, cuando estuvieron 40 personas más dentro de la institución y dentro del plantel, donde no han dado ninguna versión ni respuesta acerca de lo que pasó. Es decir, que al momento que se enteraron que ella ingresó a la escuela, por qué no dijeron, por qué no hablaron? Cuando fue la mamá allá, ¿por qué tampoco hablaron? Hubo un silencio.
y fue cómplice la escuela de policía sobre el asesinato de María Belén Bernal. Y duele decirlo. Duele decirlo que una institución que presume o que es como su obligación el cuidar a la ciudadanía no lo haya hecho y haya callado un asesinato. Entonces, es violento también que el Estado siga protegiéndole y diga un día que se van a ir los directores y al siguiente día resulta que están en rueda de prensa los mismos directores que supuestamente se tuvieron que ir. Es completamente indignante, no me va, o sea, Marcelo, no me vas a dejar mentir que ahora la policía no te cuida. O sea, huyes también de la policía. Verónica, tú lo has dicho con una claridad envidiable. Mira, a ver, esto está sucediendo en la matriz misma, en donde van jóvenes y adolescentes a formarse para custodios y ángeles de la guarda de la sociedad. Si en un instituto policial es la matriz, perdona la comparación ginecológica, es el útero de donde sale la honestidad de la policía, si eso está podrido, si hay 400 cadetes que hacen caso omiso de los alaridos, de los gritos, si hay 40 implicados, quiere decir, como hace un segundo, que la matriz misma de la policía está, entre comillas, podrida, Verónica. Yo concuerdo netamente contigo y más que eso, en este caso específico, aparte de ser cómplices y que tienen que dar respuestas porque no se puede quedar este caso en impunidad, también date cuenta de lo que ha pasado en las noticias, hablamos de narcopolicías en las instituciones, ni siquiera podemos hablar de que la institución está libre de corrupción, porque hay bastante corrupción que hay de por medio que no se da respuesta acerca de ello. Entonces, ¿qué está pasando con la institucionalidad de la policía, de lo que se supone que brindan esta seguridad? Y cuando un barrio pasa un atraco o hay delincuentes dentro del barrio, no saben cómo responder, pero no responden cuando de verdad les toca hablar con sinceridad y decir las cosas que pasaron, cuando se supone que hacen un pacto acerca de que es cuidar a la ciudadanía independientemente de cualquier otra cosa. Entonces, no porque el superior le pida que callen, van a callar. Y como tú dices, recién están empezando. Es decir, ¿cuánta complicidad más hay en las esferas más altas? No te olvides de un audio que presentó La Posta acerca del ministro, exministro Carrillo, acerca que dice, primero tienen que caer los peones para que no caiga el rey. Es vergonzoso. Es vergonzoso que haya esta manipulación y este nivel de ajedrez cuando se trata de nosotras y de la violencia estatal que existe. Hay varias aristas implicadas en esto, y yo resumo estas aristas con una sola frase. Me preocupa también, legisladora Verónica Carrillo, tú me vas a entender, me preocupa no diría que qué me importismo, pero sí la ceguera, la limitación, sí, el no actuar del poder político en general, del poder político que tiene ahorita el poder en sus manos, porque no hay una decisión política que le haga confiar al pueblo ecuatoriano que esto se va a resolver o se va a detener, Verónica. Exactamente, Marcelo, es lo que tú dices, es una preocupación bastante fuerte porque no solamente pasa con esta institución, no olvidemos a un presunto femicida que sigue de fiscal, sigue ejerciendo sus funciones de Estado cuando sigue acusado de presunto femicidio. Entonces es bastante también de replantearte qué está pasando con los poderes del Estado, con las instituciones públicas. ¿Cómo podemos tener gente que ya ha hecho corrupción y que ya prácticamente están acusados de presuntos asesinatos dentro de las instalaciones? Y duele saber que nos están supuestamente cuidando. ¿Qué es lo que está pasando dentro de estas instituciones? Mientras el Ecuador está viviendo en una completa incertidumbre acerca de lo que va a pasar con sus derechos fundamentales, como la salud, la educación, no hay medicinas en los hospitales. La educación, personas que sacan 1000 puntos no tienen cupos para ingresar. Entonces aquí es vivir en constante incertidumbre y sobre todo ansiedad. Hoy creo que nadie está seguro en Ecuador. Mira, justo en mi barrio el día de ayer había pasado un asesinato. Le mataron por el tema de no haber pagado los $20 que están pidiendo los delincuentes. Para no hacerles nada, le mataron a un odontólogo. ¿Y qué está haciendo la justicia? Y perdóname, que a mí me duele, Marcelo, que digan que ha disminuido los índices de delincuencia aquí en el Ecuador. Eso es mentira, porque no caminan diariamente. No saben que ahora se cogen los buses
para delinquir y secuestran los buses siquiera 2 paradas para robar a todos los pasajeros. Esta ciudad no es segura y no estamos seguros nadie en Ecuador. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Es empezar a hacer ojo focal el tema de las leyes y desde ahí empezar a cambiar. Ahora bien, Verónica, legisladora, vamos a hablar de tu tema, de tu ambiente, de donde tú trabajas, que es la legislatura, que son las leyes. La ley, hasta donde tengo entendido, y tú me corregirás si estoy errado, tiene 4 grandes brazos: la previsión, prevenir el delito, la protección a la ciudadanía, la atención, es decir, lo que yo te decía, que el poder político se preocupe, atienda, tenga los 5 sentidos en el problema, y luego la reparación cuando el delito se produce. ¿Estos son los 4 grandes brazos de la ley, Verónica, te pregunto? Exactamente, Marcelo, eso es lo que se trata de hacer con la ley de evaluación de erradicación de violencia de género, pero ahora se está replanteando otro proceso acerca de capacitación a los funcionarios públicos con otra ley que se está dando dentro de la Asamblea y se está preparando para que tengan un mínimo de conocimiento acerca de qué hacer con estos casos, porque si bien es cierto, en el ámbito tanto de los poderes del Estado y el institucional como tal, no hay personas con enfoque de género y muchas de las veces terminamos en revictimización e invasión acerca de lo que les pasó y de lo que están contando el tema de violencia. No es fácil contar tu historia de haber sido violentada y de haber sido agredida y el de haber estado a diario viviendo con un agresor. Entonces, de las instituciones públicas también tiene que contar con este enfoque de género. Se ha llamado a comparecencias a diferentes organizaciones en las cuales se le pregunta a un funcionario público cuáles son los protocolos de atención y no conoce. Y no conocen cuando la ley ya está escrita y está ahí para poder hacer eje. Hay un artículo específico también que quería decirte, Marcelo, que es el tema de cómo trabajar con gobiernos autónomos descentralizados. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen un presupuesto del Estado justamente para temas de género y cómo deben de ser utilizados y adecuados según su realidad. Hay que recordar que una de las mejores ordenanzas municipales aquí en el Ecuador en el tema de género es el ASUAI, en Cuenca específicamente, es que se han hecho talleres y protocolos de acción acerca de cómo disminuir la violencia de género dentro de las instituciones públicas, pero también dentro de los espacios públicos. Entonces, desde ahí tenemos que ver si hacemos un paraguas, dentro de la comisión estábamos viendo si hacemos un paraguas para dar como pequeñas limitaciones y delineamientos que tengan que seguir las diferentes provincias en función de sus consejos para desde ahí empezar a aprobar ordenanzas municipales y que pueda también haber una reducción acerca de la violencia. Ese es un tema para prevención, también atención, protección y reparación. Te invité, legisladora Verónica Carrillo, por un tema que tiene que ver con el cuerpo jurídico, de derecho, lo jurídico, la Constitución, la Carta Fundamental del Estado de Montecristi y todo el aparataje jurídico, no solamente del Ecuador, sino de América Latina. Concretamente, la preocupación que tengo contigo, Verónica, es esta. Cuando hablamos de derechos humanos, automáticamente se ha vuelto una antonomasia, una equivalencia, que invoquen los derechos humanos para el delincuente, para el criminal, para el agresor, y no para la víctima. Eso es lo que me preocupa. Cuando hablas de derechos humanos, hablas de la sociedad de gente decente, honesta, que paga impuestos, que tiene ética, que se mueve con la moral. No estás hablando de los penitenciarios, pero hablas de derechos humanos y automáticamente ciertos grupos ideológicos y políticos a los derechos humanos de los delincuentes. Este es un tema que quiero tocar contigo, porque es un tema que está infestando a América Latina y también al Ecuador, Verónica. Bueno, también es un tema bastante complejo por lo que estamos viviendo la crisis carcelaria también dentro del Ecuador. Casi una semana vemos también la lucha interna dentro de las cárceles aquí y que duele bastante también saber que ni siquiera el control hay ahí, peor en un Ecuador y cómo se va a llevar dentro del Ecuador dicho proceso. Cuando vemos a una periodista que tiene que decir que está en vivo para que no le delinquen. Entonces, eso es lo que tenemos que replantearnos. Primero, ver cómo también hacer los procesos y protocolos de atención. Recordemos que no podemos denunciar si no nos ha robado alrededor de $700 y más.
Entonces, eso también conlleva a que la gente no denuncie y que no digan absolutamente nada. Creo que es muy importante también de lo que tú dices, Marcelo. Hablamos de los derechos humanos, pero también no hablamos de qué vamos a hacer como sociedad para poder enfrentar esta crisis de seguridad que estamos dando. No olvidemos que los barrios son muy importantes dentro de esto, el hecho de que recuperemos la buena vecindad, el hecho de que nos volvamos a preocupar sobre lo que está pasando en las alarmas comunitarias. Los barrios tienen que reunirse también a saber qué es lo que está pasando y decir y responder. No lo digo con el ataque porque evidentemente estamos en desigualdad, el hecho de que el delincuente tenga una arma y que nosotros nos expongamos dentro de los barrios, sino también el saber qué es lo que podemos hacer a través de que hay casas con alarmas que se pueden llamar la atención y en conjunto también con las instituciones que brindan seguridad a ello. Entonces es muy importante darlo eso. En la Comisión de Seguridad se está topando una ley muy importante, ya se topó la ley acerca de cómo se van a dar los procesos de seguridad dentro de aquí del Ecuador y se estaban replanteando un montón de aristas que también para no salir del tema de derechos humanos se estaba resolviendo dichos procesos. Entonces sí es algo que hay que analizarlo muy detenidamente y delicadamente por todas las otras organizaciones internacionales que velan por los derechos. Ahora, Verónica Carrillo, legisladora, tú eres una mujer de aguda reflexión y análisis. Te voy a plantear una paradoja que yo estoy viendo. Hoy se discute en la Asamblea y hay una creencia de un sector que no es despreciable, de ecuatorianos que quieren que el ciudadano común y corriente ande armado, con un arma al cinto, en la guantera o en la cartera. Bien, te voy a poner el ejemplo. Verónica Carrillo o Marcelo Dotti, autorizados a tener un arma. Viene un delincuente con un cuchillo y amenaza tu vida. Tú y yo, por reflejo casi automático, sacamos la pistola y evitamos que nos mate. Allí no hay uso progresivo de la fuerza. Ahí hay un uso inmediato, automático, instintivo de la fuerza. Mientras al ciudadano le permiten esto, el automatismo en la defensa con un arma de fuego. A la fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía, le hablan de uso progresivo de la fuerza. Y cuando la utilizan, el que va preso es el policía, el que va preso es el soldado, porque se adelantó a no dejarse matar. ¿No ves en ello, como yo, una paradoja? Tal cual, Marcelo, y no solamente veamos eso, veamos que el hecho de permitir ya armas dentro de otros países no ha sido satisfactorio. Mira lo que pasa en Estados Unidos, que recién también de nuevo comienza ese debate del uso de armas a los ciudadanos y ciudadanas. Lo que pasa dentro de las escuelas, dentro de los Estados Unidos, que es bastante doloroso, donde mueren niños, adolescentes, profesoras, profesores, porque se han utilizado las armas de diferente manera. Yo no soy creyente de que yo soy creyente, mejor dicho, de que la violencia genera más violencia. El hecho de que nosotras como ciudadanos empecemos a aportar armas, no sé qué tan factible sería porque nos terminaríamos matando todos y todas. Como tú dices, no hay una ley del uso progresivo de la fuerza. No sabemos medir. Yo fui justamente asaltada y recibí un cachazo el 19 de mayo y créeme que todo se me podía haber pasado en la mente, pero también sentía el miedo constante acerca de qué pudo haber pasado con mi integridad física o el estar o el no estar. Entonces, la solución no creo que sea aportar armas, la solución también recae en que el tema de la inseguridad es algo transversal del Estado. Si no hay empleo, no podemos hablar de una justicia social y sobre todo si no hay empleo, la gente va a tratar de buscar otras formas de poder llevar el pan de cada día. Si no hay educación también. Entonces, si esto nos falta, si no hay salud, tenemos que llevar medicamentos, hace que se incurra en el tema de la inseguridad y que prefieran delinquir la gente y ciudadanía. Estos son efectos de lo que está pasando y de lo que estamos viviendo las ecuatorianas y ecuatorianos. Entonces, no podemos reaccionar de una manera más violenta acerca de lo que pasa. Démonos cuenta de lo que pasa alrededor de nosotros y de nosotras, lo que está pasando en Estados Unidos, cuántas personas inocentes han muerto en dichos procesos y qué es lo que va a pasar aquí. Pues vamos, yo vuelvo y repito, nos vamos a matar todos contra todos y esa no es la solución. Y bueno, este no es un país guerrero ni guerrerista. Nuestra historia lo dice claramente. Bolívar nos definía bien, pero es un país violento, que es otra cosa. Y una víctima de la violencia social es la mujer.
es la mujer en su condición de hija, de hermana, de esposa, de amante, de novia fundamentalmente. Y eso es lo que me preocupa. La fuerza pública, Verónica Carrillo, no puede lavarse las manos y decir, no, 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 esto ya salió de nuestro control, defiéndanse ustedes, ármense ustedes, violenticen ustedes. Me opongo terminantemente y coincido contigo, estoy en una lucha diaria, permanente, para evitar que este país le entregue armamento de fuego a la ciudadanía. Verónica, te agradezco y te felicito por la claridad de tu orientación y la claridad de tu análisis. Muy gentil, estamos siempre a tus órdenes, por favor. Mil gracias. Te agradezco a ti, Marcelo, por el espacio brindado y sobre todo no olvidemos que sin equidad no podemos hablar de justicia social. Entonces eso es lo que nos transversaliza como sociedad y debemos de ser empáticos, pensar desde la otra persona y saber qué es lo que está faltando y sobre todo la crisis que vivimos. Hay que resistir dentro de esta crisis y sobre todo ver qué son las nuevas oportunidades y generarlas también. Muchas gracias, Marcelo. A ti, Verónica, gracias, muy amable.